Hola, bienvenidos a este webinar Global CV, oportunidades de negocio en el mercado francés. Bueno, veo que ya se están uniendo, tenemos mucho interés hoy en este webinar, más de 50 registros el día de hoy, se van uniendo las empresas. Me presento, mi nombre es Jordi Viñuela, soy gestor de promoción exterior del área internacional de Cámara de Comercio de Valencia y bueno, voy a acompañarnos en esta apertura y la moderación de todo lo que va a ser el webinar. Este webinar principalmente es posible pues por esa, conjuntamente esa organización junto con IBACE Internacional y Cámara Valencia, con ese objetivo de acercar a las empresas valencianas esa información práctica y actualizada sobre uno de los mercados más relevantes para nuestra internacionalización. Como decía, contamos más de 50 registros, no es casualidad, Francia es un mercado bastante interesante para España y en concreto para Valencia. Y para empezar esta jornada o este webinar vamos a tener, de hecho, una conexión en directo con un delegado de la red exterior de IBACE. Informaros que el chat va a estar abierto durante toda la sesión para poder, bueno, pues hacer aquellas dudas, preguntas que al finalizar el webinar, pues podremos lanzar y podremos preguntar al especialista que se conecta, de hecho, desde directo desde Lyon. Es una conexión en directo. Y en primer lugar, y creo que es importante presentar a Amparo Domingo, técnica de internacionalización internacional, que va a iniciar y presentar ahora este webinar. Amparo, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jordi, por la presentación y, por supuesto, muchas gracias a la Cámara Valencia por convocar este webinario sobre Francia, que es nuestro vecino del norte, que en el año 2025 ha sido el primer destino de exportación de los productos de la Comunidad Valenciana por delante de otros grandes socios comerciales como Alemania, por ejemplo. Por ello, además de contar con nuestra delegación en dicho país, con la que atendemos a las empresas de forma individualizada durante todo el año, vamos a programar también diversas actividades de promoción para dar mayor impulso desde una perspectiva sectorial a nuestras empresas. En concreto, en abril tendremos una misión directa de empresas fabricantes del sector calzado, del segmento Premium Lujo, para ayudarles a buscar nuevos clientes con los que desarrollar su producto precisamente con marca de cliente. También en junio habrá una participación de empresas de la comunidad en la Feria de Alimentación Gourmet Selección. Y en octubre está prevista una misión estudio a la Feria Cosmetic 360, una feria muy relevante en el ámbito de la innovación para la cosmética y perfumería. Sabemos que hay empresas que han solicitado reunirse con nuestro representante presente, Corinne Tanchibach, y las vamos a contactar a partir de mañana para cerrar las reuniones. Pero bueno, no quiero dejar de mencionar, por último, que ayer enviamos desde IBACE el Save the Date, reserva la fecha en tu calendario para la 10ª edición del Congreso Go Global, que celebramos igualmente en colaboración con Cámara Valencia y también ICEX, que se celebrará este año en Feria Valencia y donde tendremos de nuevo presencialmente a toda nuestra red exterior, incluyendo a Cogentan, y eso será los días 26 y 27 de mayo próximos. Pues yo lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra atención y doy ahora la palabra a Corinne Tanchibach de nuestra oficina de IBACE Francia. Cuando quieras, Corinne, bienvenido. Muchísimas gracias, Amparo, por esas palabras. Muy buenos días a todos. Bueno, yo soy Corentin Tanchibach, de la oficina de IBACE Francia. Nada, primero es un placer hablar con vosotros hoy, dado que, bueno, formo parte, como ha dicho Amparo Domingo, que formo parte de la oficina de IBACE Francia. Llevo ya ahora más de casi 4 años trabajando en esta oficina y bueno, mi día a día es un poco pues acompañar a empresas valencianas en su desarrollo en Francia. Estoy ubicado en Lyon y formo parte de la consultoría de Salveo, que tenemos oficina, sede general en París y bueno, también oficinas en Lyon, donde estoy yo. Así que voy a compartir mi pantalla. Hoy la meta, el objetivo un poco de esta charla, esta jornada, es hablar de oportunidades de negocio en Francia para el año 2026. Así que va a seguir siendo un poco generalista, pero ya voy a compartir pantalla y así puedo presentarlo todo. Vale, pues
Entonces, empezamos. Bueno, el objetivo de esta jornada, como he dicho, es un poco daros un paisaje general en función de las tendencias ahora mismo en Francia, bajo, claro, los proyectos que están impulsados por el gobierno francés. Entonces, esto es un poco el índice de la charla de hoy. Voy a empezar con un contexto breve actual en Francia y haciendo hincapié sobre el programa France 2030, Francia 2030, que pone de relieve algunos objetivos para 2030 para el Estado francés. Así que hoy quiero ofreceros una visión clara, pedagógica de las tendencias de mercado en Francia, oportunidades sectoriales más prometedoras para empresas valencianas y claves prácticas de acceso para cada sector. Los 5 sectores estratégicos que vamos a tratar son primero el sector de los plásticos, en segundo lugar el sector de la tecnología, digitalización e inteligencia artificial y ciberseguridad. En tercer lugar, la salud, biotecnología y químicos. Luego, el sector de la manufactura avanzada y la maquinaria aplicada a diversos sectores. Y por último, el sector de la economía circular. Así que voy a pasar a una pequeña introducción para que va a indicarnos un poco el desarrollo de esta presentación. Entonces, Francia hoy en día ha consolidado un entorno extremadamente atractivo para la inversión y para la implantación empresarial, la importación de bienes y productos. A pesar de un contexto global incierto, el país ha demostrado resiliencia con un crecimiento económico estable, una inflación incontrolada, una fuerte inversión pública, potentes agendas de transición ecológica y infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones de primer nivel. Entonces, como lo he dicho, Francia es uno de los destinos más atractivos para la inversión internacional en Europa. De hecho, en 2024 el país volvió a posicionarse como líder europeo en la captación de inversión extranjera para sexto año consecutivo, registrando 1.025 proyectos, pese a un descenso del 14%. Estas cifras sitúan nuevamente a Francia por delante del Reino Unido y de Alemania, confirmando su capacidad de atraer capital internacional, incluso en un contexto económico global inestable. Entonces, asimismo, pues Francia absorbió el 19% de todas las inversiones extranjeras dirigidas a Europa, consolidando un atractivo que se basa en una combinación de infraestructuras de primer nivel. Entre las infraestructuras más valoradas por los inversores destacan los trenes de alta velocidad y puertos de red extensos, grandes puertos marítimos y una cobertura móvil avanzada en 4G y 5G. La dinámica inversora se refleja también en los 1.688 proyectos de inversión extranjera en Francia, que esto ha permitido crear o mantener casi 37.000 empleos. Esta capacidad de absorción confirma que Francia continúa siendo un país receptor de inversión industrial y tecnología. La economía francesa sigue mostrando una evolución estable, caracterizada por un crecimiento moderado pero positivo. Según previsiones, el PIB se prevé que crezca un 0,7% en 2025 y un 0,9% en 2026. Lo que indica, a pesar de las tensiones políticas actuales un poco en Francia,
el país mantiene un dinamismo económico sostenido. En paralelo, la inflación se ha mantenido controlada en torno al 1%. Luego, el mercado laboral también refleja señales positivas. El desempleo se posiciona al 7,5%, que sigue siendo uno de los niveles más bajos desde 2008. Así que con esta pequeña introducción voy a seguir hablando pues del programa France 2030 o Francia 2030, que es un plan de inversión impulsado en 2021 por el presidente Emmanuel Macron. Pues eso, que es un plan de inversión de 54.000 millones de euros para impulsar y acelerar tecnologías claves en el país. El programa se articula alrededor de 10 grandes objetivos que buscan transformar la competitividad de la economía francesa. Entre ellos tenemos la transición energética. Francia aspira a convertirse en líder europeo en hidrógeno verde y energías renovables, al mismo tiempo que se fija el objetivo de reducir un 30% de emisiones industriales para 2030. Luego, el plan prevé que Francia produzca 2 millones de vehículos eléctricos e híbridos antes de 2030 para el ámbito de la movilidad sostenible. Luego también tenemos el aspecto de la salud y agroalimentación, porque el país apuesta por impulsar la producción de medicamentos, nuevos dispositivos médicos y una alimentación más sostenible y trazable. Luego también dentro de este plan, que es muy importante para el gobierno francés, tenemos el aspecto de la cultura y tecnologías inmersivas, donde el objetivo es posicionar a Francia como líder europeo en creatividad e innovación digital. Y por último, aspecto muy importante también, es dentro de este plan, este plan contempla inversiones en sectores estratégicos como el espacio y fondos marinos, para anticipar desafíos globales. Entonces, es fomentar este aspecto dentro de este programa France 2030. Entonces, con este gran programa que se ha lanzado en 2021, ahora en Francia se han impulsado proyectos, subvenciones hacia sectores que están en auge ahora mismo, porque este programa France 2030 persigue 3 metas claves: producir mejor, vivir mejor y comprender mejor el mundo. Entonces, a raíz de esto y a continuación, voy a presentar pues, los sectores que he hablado anteriormente con más detalle, para daros claves de cuáles son los sectores más relevantes en Francia en 2026. Entonces, empiezo por el sector del plástico. Entonces, si seguimos con esta lógica del programa 2030, dentro de este programa hay una voluntad clara de cambiar y hacer crecer los métodos de producción de reciclaje de los plásticos. De hecho, Francia, bueno, en presentación para cada sector os he dividido un poco las tendencias, los nichos de crecimiento y claves de acceso para tenerlo claro para vosotros. Entonces, dentro de los plásticos de este sector, si hablamos de las tendencias, Francia está acelerando la transición hasta plásticos circulares, empujada por regulaciones muy estrictas. No voy a entrar en este detalle, pero que fortalecen la reducción del plástico de un solo uso y que exigen más reciclabilidad. El Estado está invirtiendo para transformar la industria del plástico. De hecho, en 2025, el año pasado, se ha aprobado un plan de 500 millones de euros para impulsar el reciclaje químico
y dar paso a tecnologías para tratar residuos plásticos mixtos o contaminados. Y por último, dentro de estas tendencias, Francia introduce bonificaciones de hasta 1.000 euros por tonelada para cada empresa que integre en plástico reciclado a partir de 2026. Entonces, dentro de las tendencias, el punto más relevante es tomar en cuenta de que dentro de este programa 2030, el plástico, la transición ecológica, es una clave para el mercado francés, para el gobierno francés, y hay una demanda cada vez más creciente por alternativas ecorresponsables. Entonces, dentro de las oportunidades más claras, vemos por un lado el auge del reciclaje químico y tecnologías de despolimerización, que es una clave para los residuos difíciles. También, por otro lado, crece con fuerza todo lo que sea relacionado con el eco-packaging, envases reciclables, reutilizables, trazabilidad para alimentos, cosméticos y bebidas premium. Lo que pasa con el sector del plástico es que se aplica a muchos sectores en Francia. Se necesitan, pues, como lo he dicho, en el sector alimentario, cosméticos, bebidas. Es un sector para empresas de este tipo, para empresas valencianas. Tenéis que tomarlo en cuenta para tocar a muchos sectores. Cuanto más mejor. Por último, tenemos también dentro de esas oportunidades tecnologías de clasificación y descontaminación que mejoren la calidad de reciclado y reduzcan el rechazo. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las claves para entrar en este mercado? Pues primero hay que alinear vuestros productos con los objetivos de Francia, que se establecen en los 3 Rs, que son reducir, reutilizar, reciclar. Luego, dentro de vuestros procedimientos y productos hay que demostrar contenido reciclado, trazabilidad y cumplimiento para 2030. Y por último, pero esto está obvio y forma parte un poco de los objetivos de la Oficina de IVAC de Francia, es construir alianzas con instalaciones regionales de reciclaje y socios locales. Digo esto porque el trabajo de la Oficina de IVAC de Francia es poneros en contacto con los actores de vuestro sector en Francia. Nosotros tenemos la experiencia como para comunicarnos con los actores franceses. Entonces, tenemos ya experiencia en este sector del plástico. Luego voy a pasar al segundo sector que me gustaría tratar con vosotros, que es, bueno, quizás está un poco de moda, pero se trata de la tecnología, digitalización, inteligencia artificial, porque claro, creo que en todos los países la atractividad para la inteligencia artificial crece, y esto está claro también en Francia. Se prevé que habrá o ha habido un aumento en 2025 del 27,7% de la inteligencia artificial, con adopción creciente en empresas y administraciones, y hay un foco en soberanía digital, porque claro, tenemos esas leyes a nivel europeo en cuanto a la protección de datos, y entonces esto se refleja en el día a día de las empresas en Francia. También la IA está presente en todos los niveles, desde la automatización avanzada, los agentes inteligentes, la IA clínica, los servicios nubes o cloud, y en un contexto en el que otros países y la Unión Europea está avanzando muy rápido, Francia quiere acelerar su posicionamiento, pero hacerlo de forma segura
y alienada con sus prioridades estratégicas. Luego, en cuanto a nichos de crecimiento, vemos que la inteligencia artificial industrial está avanzando con fuerza, especialmente en todo lo relacionado con mantenimiento predictivo y visión artificial para controlar procesos. También hay un crecimiento muy claro en la ciberseguridad, sobre todo en sectores críticos como la sanidad, la industria, la administración pública y además, por último, la inteligencia artificial está entrando con rapidez en áreas como la logística, la agricultura, el retail o las finanzas, donde Francia está ampliando su adopción de forma muy notable. ¿Esto qué significa para empresas valencianas? Pues, en primer lugar, que es fundamental conectar con socios locales en Francia, que pueden ser integradores, distribuidores tecnológicos. Y cuando hablamos de datos, también hablamos de centros de datos, especialmente si queréis trabajar con administraciones públicas. En segundo lugar, vuestros productos y servicios deben cumplir estrictamente el Reglamento General de Protección de Datos y requisitos de soberanía del dato. Esto es un aspecto que cada vez está cada vez más empujado, fomentando en las empresas. E incluso yo lo estoy viendo en mi día a día dentro de la consultoría por la que trabajo. Hay unas exigencias cada vez más fuertes en cuanto a estos aspectos. Entonces, eso es para el sector de la tecnología, digitalización y inteligencia artificial. Paso al tercer sector desarrollado, que se trata de la salud y la biotecnología. Entonces, siguiendo un poco este marco del programa de France 2030, el sector sanitario y biotecnológico, en Francia está viviendo un momento de consolidación porque, por ejemplo, el ecosistema de Health Tech está muy maduro porque reúne a más de 2.800 empresas entre MedTech, Biotech y Salud Digital. La edad media de estas empresas son de 10 años, con 29 empresados de media, lo que refleja un sector en transición hacia estructuras más robustas. Un tercio de las empresas tiene menos de 5 años y más de la mitad son microempresa, lo que ilustra una base amplia y dinámica. Dentro de este sector del Health Tech tenemos al sector del MedTech, que está más dedicado a los medicamentos. Pues este sector cuenta con 1.300 empresas, con un mercado que alcanzó los 30.000 millones de euros en 2025 y se posiciona entonces con el segundo mayor mercado, Francia, dentro de la Unión Europea, detrás de Alemania. Este sector se caracteriza por una estructura fuertemente diversificada en segmentos como diagnóstico, robótica, dispositivos conectados y soluciones de imagen avanzada. Eso impulsado otra vez por el auge de la inteligencia artificial. Y por último, el país, bajo el plan de France 2030, se han dedicado casi más de 7.000 millones de euros hacia el sector sanitario, incluyendo, pues eso, la robótica, la salud digital, la IA clínica y la creación de entornos que permitan validación, certificación de tecnologías médicas. Entonces, dentro de los nichos de crecimiento, vemos dentro de las oportunidades muy clara
vemos que Francia cuenta con un ecosistema de innovación muy fuerte en cirugía asistada por robots, impulsado por colaboraciones entre pequeñas startups, hospitales y centros públicos de investigación. Esto se debe, pues, a esta colaboración entre estos actores. En resumen, es un entorno donde la innovación avanza rápido y donde hay espacio para que nuevos proveedores de productos de este sector aporten valor. Entonces, como conclusión un poco de este apartado de la salud, las puertas de entrada a este sector pasan sobre todo por acercarse a los actores clave del ecosistema francés, establecer contacto directo con hospitales franceses, clusters como Lyon-Bouillon-Paul, que de hecho, como vivo yo en Lyon, Lyon es como un centro, un hub para todo el tema de la oncología. Es muy importante, hay un espacio muy amplio en Lyon dedicado a estas vías de trabajo, entonces creo que es importante tomar contacto con estos actores para, pues, promocionar los productos de este tipo de las empresas valencianas. Y del mismo modo os animo también a conectar con polos de competitividad y fabricantes y operadores industriales que ellos ya conocen el mercado. Creo que lo importante es asociarse a industriales que ya tienen el pie en el mercado, porque ellos sí que ya tienen las relaciones con los hospitales y los actores de la salud pública. Así que estos dos puntos que he puesto en la presentación como claves de acceso son muy importantes para empresas de este sector. Así que creo que lo tengo todo explicado para este apartado, así que voy a seguir con el penúltimo, que se trata de la maquinaria y manufactura avanzada. Dentro de este sector, la manufactura avanzada ocupa un lugar central en la estructura de Francia y continúa su expansión impulsada por la automatización, digitalización. Por ejemplo, en 2026, Francia se posiciona como un país clave en Europa para el desarrollo de sistemas industriales, otra vez acogiendo, integrando robótica, inteligencia artificial, soluciones de trazabilidad digital, con el fin de cumplir con normas ambientales más estrictas. La modernización industrial francesa también se apoya en un tejido empresarial fuerte, industrias como automoción, química, energía, alimentación, que han acelerado la inversión en robotización. Las grandes empresas buscan reducir costes operativos y optimizar procesos, mientras que las pymes aprovechan incentivos fiscales y programas regionales para adquirir maquinaria avanzada. Esto es muy importante también, que el gobierno está implementando ayudas a empresas para fomentar este crecimiento. Entonces, ahí dentro de las oportunidades hay una demanda cada vez más creciente en componentes industriales y piezas de precisión. También muchas fábricas francesas, generalmente históricas, antiguas, necesitan modernización sin parar la producción que están teniendo. Entonces, creo que esto también representa una oportunidad para empresas valencianas, como identificar esas empresas, fábricas que necesitan mejorar en sus procesos de fabricación. Y por último, voy a pasar a las claves de acceso para entrar en el mercado francés. Dentro de este sector hay tres aspectos fundamentales, en mi parecer. Primero, es muy importante ofrecer soluciones flexibles
aquí las empresas francesas valoran muchísimo los modelos que permiten empezar poco a poco y que se integren con facilidad en líneas ya existentes. Segundo, Francia pone de relieve, hay un énfasis creciente en la ciberseguridad y el cumplimiento de los estándares europeos. Esto significa que cualquier solución que conecte máquinas, sensores o software debe venir acompañado de garantías claras de seguridad y compatibilidad con las normativas de la Unión Europea. Y por último, una de las puertas de entrada más eficaces es trabajar otra vez con integradores locales, clusters industriales del país, que ellos van a dar puertas hacia actores de relevancia para vuestros sectores. Bueno, pues voy a pasar al último apartado que voy a dedicar a la economía circular. La economía circular se ha convertido en una de las prioridades estratégicas más fuertes en Francia, otra vez impulsado por el programa de France 2030. De hecho, Francia ha adoptado algunas de las políticas de circularidad más avanzadas de Europa. No voy a entrar en estos detalles, pero os recuerdo esta estrategia nacional de los 3 Rs, reducción, reutilización y reciclaje. También las ciudades en Francia tienen competencia como para dar apoyo a sus empresas. Por ejemplo, en Estrasburgo, en el año 2018, en la ciudad, el alcalde ha financiado 85 proyectos durante este año con más de 560.000 euros dedicados a iniciativas de reciclaje local. Entonces, vemos claramente que dentro de los nichos de crecimiento la Unión Europea ha aprobado también el plan francés de 500 millones de euros dedicado al reciclaje químico. También otra oportunidad, Francia exige que todos los habitantes dispongan de soluciones de recogida cercanos. Por ejemplo, en 2025 ya se había alcanzado a 35 millones de personas, pero el objetivo es alcanzar a los 61 millones antes de 2030. Esto abre un mercado relevante para vosotros, para las soluciones de gestión, tratamiento y valorización de residuos. Y, por último, también dentro de estas oportunidades, la obligación de trazar, clasificar y valorizar residuos industriales para crear una oportunidad para soluciones tecnológicas. También se me ha olvidado hablar del ejemplo de las inversiones que se están implementando dentro también del sector privado. Por ejemplo, la empresa Pashno Group ha aumentado sus inversiones en centros de reciclaje, reforzando un poco el tratamiento de metales, gestión circular de materiales industrial. Entonces, hay una voluntad clara, tanto por parte del gobierno francés como para las empresas privadas, de alinearse con el propósito de economía circular, reciclaje. Entonces, eso. Entonces, para terminar, para las empresas de este sector, lo fundamental es poder demostrar con claridad documentación sólida en cuanto a vuestra reciclabilidad, durabilidad y reparabilidad. Y, por último, ofrecer propuestas concretas de equipos de compostaje industrial y doméstico, soluciones de recogida inteligente y sensores para contenedores. Así que creo que ya sin hablar demasiado de este programa 2030, que creo que es muy importante en Francia porque lo vemos en el día a día, voy a concluir y terminar esta presentación
me gustaría compartir un poco con vosotros esta idea clave, que el programa 2030 está acelerando la transición energética, impulsando nuevas tecnologías, modernizando la industria francesa y activando oportunidades reales para empresas europeas, empresas valencianas, que puedan aportar pues sus soluciones, su saber hacer y productos de valor. También, bueno, es verdad que hoy hemos hablado mucho de sectores más alineados con estas prioridades del gobierno francés, pero es importante recordar que los sectores más tradicionales siguen estando muy activos en Francia. Por ejemplo, en mi día a día sí que trabajo mucho sigo trabajando con estos sectores más tradicionales, la agroalimentación, el calzado, los muebles, los bienes de consumo, siguen estando sectores muy relevantes en Francia. Hay demanda, hay necesidad y mi trabajo dentro de la oficina de IBACE Francia es esto: buscar para las empresas valencianas oportunidades de negocios en estos ámbitos. Es verdad también que tenemos que hablar de una tendencia en Francia más de monopol, porque claro, estamos hablando de un mercado ya muy maduro a nivel de producto, de demanda. Entonces ya, o sea, si lo puedo vulgarizar un poco, ya tenemos un poco de todo en Francia, entonces es un poco difícil ya consolidar y entrar en el mercado sabiendo que ya disponemos de una variedad de productos muy amplia, pero es lo que estamos intentando hacer dentro de la oficina de IBACE Francia, porque tenemos ya experiencia en los sectores más tradicionales. Quería concluir un poco de esta forma esta presentación, porque es verdad que he hablado de productos quizás innovadores, muy en tendencias, en auge para el final de la década de 2020 hasta 2030, pero confirmaros también que los sectores tradicionales siguen estando presentes y hay demanda en estos mercados. Así que quería como cerrar esta presentación de esta forma para incluir pues todas las empresas valencianas dentro de esta presentación, las empresas que se han apuntado a este webinario. Así que creo que voy a finalizar ahora. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer hablar un poco de Francia. Yo soy francés, así que veo en mi día a día, en el trabajo, cómo se comportan las empresas francesas y doy mucho cariño en trasladar esto a las empresas valencianas y luego, si tenéis cualquier pregunta más individual, obviamente, se van a organizar luego a lo largo de las semanas que vienen entrevistas más personalizadas para contestar a todas las consultas que tenéis, pues será un placer hablar con cada una de las empresas valencianas de este webinario. Así que os dejo con esto y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Corentín. Bueno, como decías, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que es súper interesante todo lo que nos has contado. Aprovechando justo lo que decías de las reuniones, como sabías, ¿no? Pues lo decimos, porque previamente se ha pedido en el formulario de inscripción que toda aquella empresa que se ha registrado, si tenía intención o quería poder reunirse contigo, con esa delegación de la red exterior de IBACE en Francia, pues que lo pudiera hacer. Y en eso ya lo tenéis, así que cualquiera que lo haya indicado en el inicio, pues lo podrá tener. Dejamos este minuto, dos minutos, por si alguien en el chat, Corentín, si te parece bien, pues indica, tienes una duda. Creo que había una sobre el tema de maquinaria, el sector maquinaria. No era muy concreta la pregunta, era un poco general, creo que has comentado algo. No sé si ahí puedes aportar algo más, porque creo que había alguna, no duda, sino alguna apreciación sobre, oye, y el sector de maquinaria,
en qué punto está, en qué situación está también en el mercado francés con referente a las empresas valencianas, ¿no? Vale, Si quieres, por si damos así un poco más de tiempo y ahora comento también un par de cosillas más. vale, me parece bien. Vale, bueno, tenemos, aparte, tenemos el tema de la reunión, luego pasaremos a un informe que es el que realiza la Cámara Valencia, la Unidad de Inteligencia sobre el mercado francés, lo pasaremos también una vez termine y finalice la sesión. Tendréis el vídeo colgado en YouTube, ¿vale? El webinar, lo que da valor sobre todo al directo es que podéis hacer esas preguntas en el chat y que yo creo que es de interés también el que poder tener en directo a Corentín desde Francia y poder preguntárselas en directo, pero como digo, en YouTube colgaremos el vídeo para que lo podáis ver y poder repasar algunos de los puntos que ha podido comentar Corentín. De momento, Corentín, no tenemos ninguna, creo que, a ver alguna aquí que me entra. Vale, dicen, para el sector de la música nosotros vendemos baquetas de piano. Vale. ¿Alguna empresa de España? Una sola empresa de España. Para el sector de la música, Corentín, bueno, en concreto para baquetas de piano, Vale. ¿alguna apreciación sobre esto en el mercado francés? Esa es la pregunta que nos envía una empresa en el chat. Bueno, ahora mismo es verdad que yo en mi trayectoria dentro del IBACE no he trabajado este sector, así que no tengo esta especialización en música. Es verdad que tenemos un plan de cultura en Francia muy impulsado por el gobierno y hay escuelas muy importantes tanto en París pero como en Lyon y otras ciudades de Francia. Ahora mismo, o sea, me gustaría tener más detalles sobre la pregunta o quizás sería una oportunidad para aprovechar y concretar una reunión para hablarlo más en concreto, dependiendo un poco del perfil de empresa que tenemos que identificar en Francia, porque así eso es una labor que hacemos dentro de la oficina de IBACE Francia. Genial, pues ahí como tenemos el contacto de la empresa, que creo que ya nos lo ha pasado por el Estupendo. chat, lo compartiremos y de esa forma pues sí que podrá revisar un poco su situación o el sector de, como decía, de música, en concreto el piano, Sí. para el mercado francés. Pues yo creo que si hay alguna pregunta más, podemos casi dar por cerrada la jornada, el webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Deciros que próxima jornada de Global CV, oportunidad de negocio en Estados Unidos, el próximo 26 de marzo, ya está, de hecho, el link disponible en la página web de Cámara Valencia, así que ya os podéis inscribir. Si tenemos alguna pregunta más, Corentín, que se añada a la que hemos visto, pues a ver. El tema de filtros, osmosis, descalcificadores a nivel doméstico. Vale, tenemos alguna. Si te parece, si no, lo podemos para el tema de las PFAs en el agua. ¿Alguna sugerencia? Creo que es mejor organizar quizás creo que es importante, voy a dedicar el tiempo para cada una empresa que quiera consultar con nosotros para eh, hablar un poco de los servicios que hacemos en IBACE, cómo podemos ayudaros y encontrar distribuidores o importadores, socios, prescriptores. Sería un placer. Creo que no me he enterado muy bien del sector tampoco. Si te parece, todas las preguntas que estamos viendo en el chat, porque nos estaban apareciendo y como nos han Vale. aparecido de forma concreta, te parece, las podemos compartir directamente contigo y ahora al finalizar Ujú. la sesión, Corentín los va a poder revisar y contestar una a una. O sea que no os preocupéis, todas las vamos a recoger, se las mandamos a Corentín y de esa forma podrá dedicarle ese tiempo a cada una y podrá responder de manera individual a cada pregunta. Así que nada, Corentín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias al IBACE Internacional por esta colaboración conjunta para este tipo de jornadas, para este webinar. Gracias a los asistentes. Como digo, nos vemos en el próximo Global CV, el próximo 26 de marzo, en este caso Estados Unidos, y espero que podáis estar y que va a ser seguramente igual de interesante. Gracias, Corentín. Gracias, gracias a vosotros y gracias. Hasta luego. Hasta luego.